Bueno, estamos orgullosos, felices. El sistema informativo de City TV ganó un nuevo galardón a través de nuestro compañero de City Noticias de las 8, don Camilo Garzón. El trabajo sobre los abusos sexuales en un jardín del ICBF recibió el premio Álvaro Gómez en cubrimiento de noticias. Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Me Gradué y Ahora Qué. Este mes estamos celebrando el mes del periodista con un invitado muy especial, nuestro graduado Camilo Garzón. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Yo más que honrado de estar acá en la universidad y qué mejor que hablar de esto hoy, el Día del Periodista y el mes como tú lo dices. Claro que sí, Camilo, estamos muy emocionados de tenerte acá, muy orgullosos de que seas parte del área de graduados de la CUN. Queremos preguntarte qué es de ti hoy actualmente, qué haces, cuéntanos un poquito más de tu vida. Bueno, Aleja, me gradué aproximadamente en el año 2021 de Comunicación Social y Periodismo acá en la CUN. Estudié en la noche, trabajaba de día, actualmente hago parte del sistema informativo de City TV. Allá llevo aproximadamente 3 años ejerciendo la carrera como tal, como reportero de orden público y de temas judiciales. Y cuéntanos, Camilo, ¿hace cuánto te graduaste? ¿Cómo fue tu época de las prácticas? ¿Cómo te aportaron en tu proceso? Bueno, yo creo que una de las partes más importantes de esta profesión es aprovechar el tema de las prácticas. Yo inicié mis prácticas también en televisión. Obviamente, pues uno sale al mundo laboral y lo que uno aprende acá en la universidad no es que no sirva. Total. Pero ya uno en el campo laboral es que se va puliendo, se va formando como profesional. Y obviamente hubo épocas muy duras en esa práctica porque pues uno entraba con la ilusión también de aprender, pero llegaba uno en donde se estrellaba en ciertos aspectos como que uno de pronto no los tenía muy claros, pero pues nada, yo siento que en esta profesión uno aprende todos los días. Claro que sí. Un día puedes ser médico, el otro día puedes ser policía, estás hablando de todos los temas. Pero yo creo que las prácticas sí me las disfruté, fueron un poco difíciles, pero yo creo que ese es el punto clave en esta profesión. Aprovechar las prácticas, aprender, siempre tener la mejor disposición para hacer las cosas. Bueno, Camilo, cuéntanos qué es eso que no te cuentan en la universidad y que tú llegaste como tal a televisión y que dijiste, uy, estos yo no lo sabía, ni por enterado. Bueno, pues en mi época que yo me acuerde, tuve como 2-3 clases de televisión, pero digamos que sí faltó en ese sentido de pronto llevarnos a un estudio de televisión y saber cómo se hace televisión. Porque pues digamos una cosa es que tú estés en prensa escrita, que de hecho también pasé por prensa escrita, estás tú solito con un computador, pero en televisión es otro mundo. Es algo totalmente distinto porque no está solamente tú, está el camarógrafo, está el asistente, está el conductor, están los editores, está el jefe de emisión, está producción. Entonces todos tienen que trabajar de manera mancomunada para que salga una emisión impecable y perfecta. Entonces, obvio, cuando yo llego, también siento que falta el tema de prepararlos para un consejo de redacción. Claro. Porque uno llega como, bueno. Tú llevas unos temitas ahí. Exacto, entonces no lo enfrentan a uno a ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo, de hecho, mi primer consejo de redacción, yo parecía... No, qué nervios. O sea, el primer consejo de redacción, yo creo que es lo más... Claro, yo parecía como la carnecita nueva, entonces como ya hay periodistas que obviamente tienen su cancha. ¿Y tú qué temas llevaste en los primeros? No, pues yo llevé de todo porque pues a mí me dijeron hay que hablar de todo, entonces claro, yo llevé mis temas, pero pues obviamente yo era la última persona en hablar, entonces ese día me acuerdo que me quedé sin temas. Todo lo habían dicho. Y ya todo lo habían vendido, entonces tenía que salir a buscar, entonces es eso. Yo creo que hace falta de pronto un poco más de preparar a los muchachos a ese campo laboral. Claro, ¿y qué cambia la forma de contar las historias de la prensa escrita allá como la televisión? Bueno, pues ahí lo que te decía, pues yo siento que entre las dos la televisión es la inmediatez, en cierto sentido, ¿sí? Porque pese a que hay una emisión fijada a tal hora, pues uno tiene que reaccionar de una vez. En cambio, en prensa escrita, aunque no digo que no,
pero sí hay un poco más de tiempo para reaccionar. Ok. En cambio, en la televisión vas en última hora. eh, entonces, pues claro, nunca está de más los nervios, porque yo creo que esos nervios nunca se quitan. Incluso aquí estoy nervioso porque nunca he estado del otro lado de que me estén preguntando, pero sí, eso siempre va a estar. Entonces, y creo que también hace parte, pues, de esa pasión que uno tiene Claro, por el oficio. pero pues cuéntanos cuál ha sido la historia que más te ha marcado a ti en tu camino. Ok. Me imagino que es bastantes, ¿no? Digamos que en la fuente sí uno, pues, acostumbrado a ver cosas muy, muy terribles, pero hay un caso en particular que me tocó mucho y es el tema de Dylan, el menor de edad que fue hallado muerto en Usme, en un campo. Ese caso fue muy duro porque pues era un alma inocente que bueno, se reportó como desaparecida y después apareció muerto en un pastizal. Entonces yo creo que ese fue uno de los casos que me tocó, em, porque tuve que ir hasta el lugar, sentir de pronto como ese ambiente hostil y pesado donde pues asesinaron a un niño. Entonces creo que ese fue uno de los casos más duros que recuerdo en este momento. ¿Cómo crees que se prepara un periodista para enfrentar este tipo de coberturas y sin perder la sensibilidad? Pues yo siento que uno nunca está preparado. Yo, de hecho, listo, estudié la carrera como tal, pero nunca estuve como enfocado a cubrir cierto tipo de temas, ¿sí? Entonces, llegó a City y llegó cubriendo el tema de orden público. Entonces es una fuente que amo y que me gusta, eh, pero nunca estuve preparado. Nunca estuve preparado, pero yo creo que el mejor consejo es siempre ponerle la actitud de hacer las cosas de la mejor manera. Obvio, siempre habrán errores, siempre habrán nervios, son mundos totalmente desconocidos. Lo que te digo, tú puedes hoy cubrir fuentes, hoy puedes ser policía, mañana hablar de temas de salud. Entonces, yo creo que la clave de todo esto es siempre tener la mejor disposición para hacer las cosas. Claro, y es que ya siendo periodista te toca hablar de lo que te toque, o sea, de lo que aprendes de todo, ¿no? Eres un paquete de todito. Exactamente, sí, o sea, este tema del periodismo es multifacético, o sea, tienes que aprender de todo, de salud, de economía, de política, siempre estar muy empapado de qué es lo que está pasando en el país. Sí, pues para que de pronto no te cojan ahí, como dicen coloquialmente, con los calzones abajo. Y digamos, cuando tú ya estabas aquí en la CUNT, ¿estabas acostumbrado a ver noticias, a estar enterado? ¿O fue como que ya entraste a ese mundo y te tocó sí o sí? No, de hecho acá nos hacían el quiz de actualidad y yo Yo me tenía acuerdo. pavor, le tenía Sí, pavor a esos quiz de cada clase te actualidad. preguntaban qué había pasado. Exacto, entonces, bueno, y que yo no soy muy afín al deporte, entonces me preguntaban cosas de deporte, entonces creo que esa era la donde me corchaban, pero sí, siempre acá nos inculcaban cómo tienen que estar actualizados, tienen que saberse los nombres de los ministros, a estar empapado de todo, porque pues el día que llegue ese quiz. Claro, no, y llegabas al mundo laboral perdido, imagínate. Exactamente. Sí, señor. Claro que sí. Y sabemos que también has tenido casos de abusos a menores del jardín del ICF, que tenemos presente que ganaste un premio Álvaro Gómez Hurtado. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, fue una noticia bastante compleja, eh, por todo lo que sucedió. Estamos hablando del abuso de varios menores de edad, que estaban bajo custodia de una entidad como el ICBF. Es un caso que generó mucha atención mediática, por lo que estaba pasando. Efectivamente, eso fue cuando yo hacía parte del equipo de fin de semana de City Noticias. Em, Fue muy duro en el sentido de que uno tiene que, en este caso, pues enfrentar también, digamos, como tal, a las entidades, ¿sí? Entonces, claro, al ser un abuso de un profesor, entonces sí era un tema que tocaba manejar con pinzas, porque ahí no cabe la inmediatez. Claro. Aunque para nosotros sí fue un reto, porque yo me enteré un sábado y eso salió un domingo, o sea, al otro día tuve que estar presionando. Como hay unas familias que están pues pasando por un momento obviamente muy difícil,
esto sí o sí va a salir, entonces pues necesito una respuesta por parte de la entidad porque pues esto no se puede, digamos, como quedar así en algún sentido. Entonces eso fue, o sea, fue un reto porque pues es también la forma en la que tú cuentas, porque Claro. no hay que caer tampoco en la revictimización. Entonces fue un trabajo que se hizo con pinzas, también un trabajo que estuvo de la mano de todos mis compañeros, porque listo, fue sacar la nota, pero al otro día todo el mundo habló. Habló el alcalde, habló el presidente, habló todo el mundo y generó reacciones y entonces generó esa atención mediática. Que obviamente hoy en día pues me siento de alguna manera orgulloso porque desde ese mismo instante se actuó. Se actuó, las familias se movilizaron, eh, el ICBF tomó acciones, se cerró el jardín, hay una persona capturada. Entonces que de alguna manera esta profesión también le da a uno como ese dicho que somos héroes sin capa. Claro. Entonces, de alguna u otra manera, pues este premio que recibí también no es solo mío, también hace parte de la confianza que tuvo o que tuvieron las mamás de estos menores al hablar, al alzar su voz y también del equipo del sistema informativo, porque pues eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros como medio local, es estar del lado de la gente eh, y buscar siempre esas problemáticas y hacerlo público, porque pues en Bogotá pasan muchísimas cosas de día, de noche, entonces que uno esté ahí en las calles con la gente, pues ¿Cómo fue ese proceso para que esas fuentes confiaran en ti y pues te dijeran todo lo que estaba pasando? ¿Fue muy difícil llegar como a ese nivel de confianza de las víctimas? fue muy curioso porque yo estaba en plena reportería, estaba en la calle y yo generalmente no contesto llamadas, porque prefiero que me escriban mensajes de WhatsApp. Pero también uno entiende que hay personas que de pronto no son muy afines a eso, a la tecnología, entonces me llamaban insistente, un número, me llamaban. Dije, bueno, voy a contestar porque debe ser algo gravísimo. Obviamente, pues contesto el teléfono y es una mamá llorando que no me podía ni siquiera como explicar qué era lo que estaba pasando. De alguna u otra forma logré como tranquilizarla, me contó lo que había pasado. Obviamente hay unos parámetros pues para no caer en el tema de la revictimización, vuelvo y digo, entonces, pues nada, y hay que hablar con ellas, es lo que te digo, o sea, es mucho tacto. En casos como esos y en otros también es demasiado tacto el que hay que tener. Y pues nada, ya teníamos el testimonio de las mamás, teníamos también las pruebas de los hospitales donde estos niños fueron valorados. Entonces, pues ya eso de entrada nos daba una guía para realizar este tipo de trabajo. No, y que además es darle voz a quienes no tienen voz, ¿no? Exactamente, sí, señora. O sea, el periodismo yo creo que siempre se ha caracterizado por eso. Aunque hoy en día está muy desvalorada la profesión, siento que esa es la labor de nosotros. Ser la voz del que no puede tener atención de entidades, de pronto que se pasen por encima de la gente, de esas problemáticas del día a día. Y si te ves un medio muy local que está en toda Bogotá. Claro. ¿Tú crees que en algún momento la inteligencia artificial puede reemplazar como las labores del periodista? Depende. Si estamos hablando del reportero, creo que no. Creo que no. Ya si hablamos de alguien que está en un set de televisión presentando, hasta allá sí creería que puede llegar a reemplazar, pero a nosotros como reporteros que estamos en las calles, que de alguna u otra manera nos dejamos llevar por eso que está pasando, o sea, que tenemos sentimientos, porque más allá de pararse uno frente a una cámara, pues uno no es de palo ni de yeso, entonces siempre uno trata como de ponerse en los zapatos del otro. Entonces, en ese sentido, sí, sí, no creo que la tecnología nos llegue a reemplazar a nosotros como reporteros, pues espero que sea en un Claro. futuro muy lejano. Si un estudiante de la CUN te pregunta que si le recomiendas estudiar comunicación social, enfocarse en el periodismo, ¿qué le dirías? Qué pregunta tan difícil. Yo me acuerdo que cuando yo estuve estudiando, también trajeron a muchos invitados y recuerdo mucho a Mabel Lara. Ella también vino, te estoy hablando de hace prácticamente 5 años.
Ella vino, también le hicieron como la misma pregunta y yo salí porque le hicieron casi prácticamente la misma pregunta. Y ella dijo, lo que yo les puedo decir es que no estudié en periodismo, estudié en derecho, estudié en salud y ya después sí se enfocan en el tema del periodismo. Yo salí aburrido, yo dije, no, pero entonces estoy en la carrera equivocada. ¿Qué hice? Entonces, claro, porque para mí ella en ese momento, pues cuando estaba ejerciendo su labor de periodista, pues que me lo diga ella, pues es muy difícil y choca, porque pues uno está acá en la universidad con esas ganas de salir al mundo laboral y de alguna manera ser parte de un medio. Yo salí ahí muy choqueado, pero yo dije, no, o sea, yo voy a seguir estudiando esto porque esto es lo que a mí me gusta. Claro. Ya estaba casi que a terminar, dije, no me voy a echar para atrás. Entonces, bueno, ¿qué consejo les puedo dar? Que si esto es lo que de verdad quieren, le metan las ganas y le pongan corazón a todo lo que hagan. Porque de pronto Mabel Lara en ese entonces tenía razón, porque te lo estoy diciendo acá. Tú mañana hablas de salud, hablas de política, ¿sí? Y hay carreras que están específicamente encaminadas a ese tipo de aspectos, a ese tipo de campos. Al periodista le toca aprender sí o sí de todo, de salud, de educación, de todo, de todo, de todo. Entonces, ese es mi consejo, que si de verdad quieren ser periodistas y pertenecer a algún medio de comunicación, siempre le metan la ficha y le pongan corazón a lo que hacen. Si es de verdad lo que quieren, porque si vienen buscando fama, están equivocados. Aquí fama no hay. Obviamente sí hay una imagen, porque pues obviamente uno no puede negar que si uno sale en televisión o en radio o en donde sea, siempre la gente lo va a recordar a uno. Entonces, que no vengan buscando fama tampoco. Bueno, y no sé, danos tips para los próximos comunicadores, digamos también cómo estar bien en un consejo de redacción, tener buenas fuentes, ¿qué tips les puedes dar a los estudiantes? Bueno, para empezar, siempre estén muy seguros de lo que van a hacer. No, no titubeen, así tengan nervios. El primer consejo de redacción que yo tuve, o sea, a mí prácticamente me hicieron años. Te comieron vivo. Me comieron vivo. Entonces, siempre tener esa seguridad, hablar con argumentos, datearse muy bien, no llegar a improvisar, porque obviamente eso pues lo deja uno muy mal parado y también se nota. Y el tema de las fuentes, pues eso se va haciendo con el pasar de los días. Yo llegué y yo no tenía ninguna fuente, pero obviamente también eso hace parte de la confianza que uno transmite a la gente. Ya después de que a ti te vean, te empiezan a escribir, te empiezan a contactar, te empiezan a decir, tengo este caso. ¿Sí? Entonces, la experiencia le va a uno también haciéndose ganar ese tipo de fuentes. Claro, Camilo, desde la coordinación de graduados queremos decirte que estamos muy orgullosos de que un graduado como tú esté dejando huella en el mundo, que además le dé voz a las personas que no pueden tener voz. Y queremos agradecerte, estamos muy orgullosos de que seas parte de los graduados de la CUN, que siempre esta va a ser tu casa, siempre vamos a estar para ti. Y pues nada, muchas gracias por este espacio. Recuerden que nos pueden escribir en @egresados.edu.co. Y nada, Camilo, muchas gracias por venir. No, Aleja, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que volver a la universidad obviamente me trajo muchos recuerdos, pero me siento muy orgulloso de hacer parte de la CUN, de decir que salí de acá y que puedo decir que estoy ejerciendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y qué mejor que hoy que el día del periodista. Feliz día, Camilo. Gracias. ¿Piensas divergente? Enciéndete.